Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Después de una larga y extensa experiencia en el ser humano. Él es docente, pero está especialmente interesado desde que yo le conozco, desde que trabaja con Fundación Valores, hace ya muchísimos años, 15 años que trabajamos juntos. Es un placer tenerle una vez más con nosotros, de aclararos o comentaros, más que aclararos también, que todos los ponentes que participan en Fundación Valores lo hacen con carácter gratuito. Como dice Carlos Rodríguez, mi compañero de la Fundación, gratis et amore. Y eso es muy de agradecer en estos tiempos, poder priorizar el dar por encima del recibir. Así que os dejo ya con Luis Emilio Oliver. Gracias, Luis Emilio. Gracias. No le hagáis caso, porque la riqueza que uno se lleva de aquí es impagable, con lo cual de gratuito nada. No me hables porque lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Eso, los que me conocéis, veis que es un poco lema para mí. El dar ejemplo, el dar testimonio. Si uno se queda única y exclusivamente en la palabra, Carlos lo indicaba muy bien, o en el pensamiento, nos quedamos en la superficie. No es ni más ni menos que la expresión de lo inmanente, de lo que uno es, pero no está siendo. Porque nunca llegamos a ser, siempre estamos siendo. El cambio es lo que caracteriza a la naturaleza. Entonces, yo he preferido, a ver si esto, magia, ¿eh? A mí me impresionan estas cosas. He preferido hablar del miedo como una oportunidad, porque las emociones le ha costado a la naturaleza muchos miles de millones de años llegar a desarrollarlo, como para decir ahora que nos lo podemos quitar de un plumazo. Entonces, quitarse el miedo es imposible. No podemos quitarnos las emociones. Lleva ensayándose el miedo 4.000 millones de años. Las primeras bacterias, arqueobacterias, si se ponen en un medio de cultivo y se le pone un nutriente, las bacterias van corriendo hacia el nutriente. Estamos hablando de 4.000 millones de años. Pero si le pone un tóxico, las bacterias huyen donde se les ha puesto el tóxico. Ese es el primer esbozo del miedo. El miedo lleva una conducta que es la huida, la separación de aquello que nos produce peligro. Por tanto, no podemos quitarnos las emociones. Es como quitarse el hígado, como quitarse el ciclo de Krebs, como quitarse cualquier estructura de nuestra fisiología. Pensad una cosa, si yo me quito el miedo, me quito la posibilidad de aprender. Fijaos si es importante el miedo. El miedo es una emoción que está formando parte de nuestra fisiología. ¿Dónde se coloca el miedo en nuestro cuerpo? ¿Dónde creéis que se coloca el miedo? En las patillas, ¿verdad? Es patillas y cinturilla. Por eso uno dice, me acojono, o me acongojo. Es decir, el miedo es fisiológico y se genera una simpaticotonía, un estado adrenérgico que afecta principalmente a la vasodilatación de las piernas. La cara se queda pálida, vasoconstricción. Las manos se quedan pálidas, vasoconstricción. Y si estamos en digestión, se corta la digestión, porque toda la vascularización, todo el aporte nutritivo y energético tiene que ir en las piernas. ¿Para qué? Para salir corriendo. Porque la respuesta del miedo es la huida.
Si hay ciclo menstrual, se corta el ciclo menstrual, porque hay que salir corriendo. Por tanto, el miedo vemos que tiene un proceso fisiológico muy determinado, muy bien organizado, y que ha costado muchos millones de años el desarrollarlo, y que está única y exclusivamente preparado para hacer proyecciones. Proyecciones. El tema emocional no es cuestionar el mundo emocional, sino las proyecciones donde hacemos la unión emocional. Entonces no es importante la emoción del miedo, lo importante es dónde proyectamos el miedo. Y eso sí es modificable. Un cigoto, todo el mundo sabe que un cigoto es la unión de un óvulo y un espermatozoide. ¿De acuerdo? Ese cigoto originalmente es una combinación de 23 cromosomas maternos, 23 cromosomas paternos. Hay un contenido genético también, que es el de la mitocondria, que siempre es materno. Las mitocondrias son aportes siempre de las madres. Los padres pintamos poco ahí. Bueno, poco, nada. Entonces, originalmente ese cigoto empieza a desarrollarse cuando es un individuo y no es papá más mamá. ¿Vais entendiendo? Conforme vamos desarrollándonos, ¿cuándo empieza a ser individuo y no es papá más mamá? Hablaba Carlos sobre el tema original. Se ha visto que solo el 20% del ADN que nos aporta papá y mamá es contenido genético. Aparte de ADN estructural, hay un 70% de ADN, casi un 80%, que es ADN que se llama epigenético. ¿Qué es el ADN epigenético? Aquel que almacena información de lo que se ha aprendido a lo largo de las vidas anteriores. Habéis oído hablar del karma, ¿no? Hoy en día la ciencia le llama epigenia, pero es más o menos lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que en un momento determinado se aprendió 4 o 3 generaciones antes que yo lo he heredado epigenéticamente. Entonces cada vez se está viendo que no estamos determinados genéticamente, sino que somos epigenéticamente determinantes de la expresión genética. Entonces tenemos un bagaje heredado de lo aprendido por nuestras generaciones anteriores. Y hay sueños que tenían mis abuelos que yo lo he heredado epigenéticamente. Con lo cual vamos viendo que hay un origen, algo original, y una sombra original, algo heredado originalmente, que son los miedos que nuestros ancestros han ido aprendiendo a lo largo de sus vidas y yo lo he heredado epigenéticamente. Yo tengo estudios de más de 10.000 sueños, porque aprovechaba a mis alumnos y les decía, los sueños me los escribís y me los dais. Entonces, claro, eso es un chollo, tengo muchísimos sueños de mis alumnos. Y entonces los tengo ordenaditos y no os podéis imaginar la información que tengo de algunos de ellos, de sueños, que luego cuando se los presentaban a los padres, sobre todo las hijas, eran muy similares a los sueños de las madres. Pero luego cuando lo preguntaban, algunos se solapaban con sueños de las abuelas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay todo un lenguaje inconsciente, heredable, y que determina el mundo genético. Habéis oído hablar de las fenocopias, ¿verdad? Las fenocopias no es ni más ni menos que la manifestación externa del contenido genético. Si un gen se expresa externamente, se expresa en un fenotipo. Entonces, la expresión externa del contenido genético es el fenotipo, lo que vemos. Muy bien.
Bueno, pues fenocopias es que un contenido genético que yo no tengo, puede aparecer un fenotipo de un contenido genético que yo no tengo. ¿Habéis visto que una pareja, cuando está muy unida, terminan pareciéndose físicamente? Eso lo hemos visto todos. ¿Eso por qué? Porque van aprendiendo epigenéticamente conductas, formas de expresión que lo están expresando fenotípicamente. Y entonces se terminan por parecer. Y eso se llaman fenocopias. Copias fenotípicas de un contenido que no tienen genéticamente. Entonces fijaos lo versátiles que somos. Entonces lo importante no es querer eliminar los aprendizajes emocionales, sino el truco es conocerlos, el autoconocimiento. Si yo conozco mis proyecciones emocionales, podré modificarlas. Hay una técnica terapéutica tremendamente rentable. Yo la llevo aplicando, pues la ventaja de ser un niño tonto, yo no aprendí a leer y a escribir hasta los 10 años, pues es una ventaja. Porque el niño tonto tiene la enorme ventaja de que es un sabio imaginativo. Y entonces yo soy un sabio de la imaginación, me invento mi vida cada día. Y eso es un chollo. Entonces imaginad cuando una persona tiene una experiencia traumática y tú le dices, invéntate la vida sin esa experiencia. Invéntate una experiencia alternativa que sea muy gratificante. ¿Eso qué quiere decir? Como decían mis alumnos, profe, me rayas. Y eso es muy bonito, es una ralladura, pero es una autocomedura de coco. Yo me como el coco y me invento una experiencia que sea gratificante. El sistema emocional, el sistema límbico, resulta que no es consciente, con lo cual yo en el hipocampo meto una memoria de algo gratificante, pero que no sabe mi sistema límbico que es inventado. ¿Vais viendo? Cuando voy a echar mano de mi memoria, el sistema límbico coge la parte traumática o la parte gratificante. Tiene alternativas. Si yo le voy guiando para que coja la parte gratificante, la parte traumática empieza a bajar peso. ¿Vais viendo? Esto es una técnica terapéutica tremendamente rentable. ¿Por qué? Porque la realidad tampoco es real. Porque lo que nosotros vemos está inventado por nosotros. Lo que nosotros oímos está inventado por nosotros. Pensad que por cada nervio que va de la retina al lóbulo occipital hay 20 neuronas, por cada neurona que va, 20 neuronas que van del lóbulo occipital a la retina para decirnos lo que tenemos que ver. Con lo cual es 20 veces más importante lo que dice el cerebro que tenemos que ver que lo que realmente vemos. Con lo cual, evidentemente, yo no puedo afrontar nada que yo no sepa afrontar. Solo puedo afrontar aquello que sé. Y desde lo que sé. Por tanto, si vemos que la vida es un conjunto de oportunidades, una cadena de oportunidades, ¿qué haré yo ante cada una de esas oportunidades? Responder desde lo que sé. La PNL establece un aprendizaje en 4 pasos, que a mí, como me gusta mucho la didáctica, pues me gusta mucho. No sé que no sé. Sé que no sé. Sé que sé y no sé que sé. ¿A qué chulo? No sé que no sé. Yo ignoro lo que ignoro. Y si no me altera emocionalmente, pues sigo ignorándolo. ¿Sabéis que el 70% de la materia universal es materia desconocida? ¿Alguien no lo sabía? ¿Verdad? Muchos no lo sabíamos. Bueno, pues ahora hemos pasado del no sé qué sé, del no sé que no sé, al sé que no sé.
¿Cuándo eso nos va a ocurrir? Cuando un estado emocional nos inquieta y empiezo por sé que no sé, que estoy mal, que no me encuentro bien, que no estoy a gusto. Entonces paso del no sé que no sé al sé que no sé. Estoy jorobado pero no sé por qué. ¿Os pasa alguna vez? Ah, que mucho, ¿verdad? Me he levantado con el pie izquierdo. La luna es que... o es que ahora esto es... y no tenemos ni idea de por qué estamos así. Yo tengo un juego que a mí me gusta mucho, lo estuve practicando unos años en clase, y es la conciencia de cómo me siento. Entonces son 4 cartulinas. La roja, miedo. La amarilla, ira. La azul, tristeza. Y la verde, alegría. Las 4 emociones básicas. Y entonces yo se las regalaba a mis alumnos al principio de curso. Y les decía que un momento antes de empezar la clase pusiesen la cartulina de cómo se sienten. Que estoy con ira, amarilla. Que estoy con tristeza, azul. Que estoy con miedo, roja. Pero yo también lo tenía que poner. Imagina lo que es entrar en clase y tener conciencia de cómo se sienten. Y acercarte a una persona que está triste y hacerle una caricia en la cabeza. Como además estaban autorizados a ir cambiando, autorizados por ellos mismos, autorizados a ir cambiando sus estados emocionales, teniendo conciencia de ello, pues iban poniendo, si le hacías una caricia en la cabeza, iban poniendo la cartulina de alegría junto a la otra. Y a lo mejor la azul terminaba desapareciendo y quedaba la verde nada más. Es decir, tener conciencia a través de un juego tan simple como el juego de las fichas, de las cartulinas, de cómo uno se siente. Yo lo he pensado más de una vez. Llevar esa propuesta a un medio público y decir, la gente cuando salga de clase, de sus casas, que se pongan las cartulinas de cómo se sienten y que vayan en los autobuses, en los metros con sus cartulinas puestas, y que si uno está triste, uno se le acerque y le dé una sonrisa. Oye, te regalo mi sonrisa. Y a lo mejor puede cambiar de cartulina. ¿A que sería chulo? ¿Dónde está el miedo? Porque la cartulina roja nos impide el exponernos. Sacar mi mundo emocional a flote, afrontarlo, enseñarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que da miedo. ¿Por qué? Me muestro vulnerable. Es que van a saber cómo hacerme daño. Le damos el poder de que nos hagan daño los demás. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tengo que enfocar? Para allá, ¿no? Bien. Lo importante, por tanto, no son las emociones, sino cómo yo respondo ante las oportunidades de la vida desde mi mundo emocional. Un estímulo, pensad que el tálamo está estimulando la corteza cerebral a una velocidad de unos 4 millones de estímulos por segundo. Si nosotros tuviésemos que tener conciencia de todo esto, imaginadlo, estaríamos un poco tocados. Y entonces, para evitar eso, hacemos una selección. ¿Y a qué estímulo vamos a responder? A aquellos que el mundo emocional nos indique que es significativo. Cuando el estímulo es significativo, respondemos desde el cuerpo, respondemos desde el mundo afectivo emocional y respondemos desde el mundo del pensamiento. Son los 3 niveles de respuesta. Pienso, siento y actúo. ¿Verdad? Bueno, pues pensad que el 99% de mis respuestas ya las tengo programadas. No tengo que hacer nada más. Es decir, la inmensa mayoría de mis conductas son robóticas. Lo para que, bueno, voy menos tieso, pero más o menos.
¿Qué son estas programaciones? Pues pensad que desde programaciones que tenemos aprendidas desde hace 4.000 millones de años de las primeras bacterias, tenemos enfermedades bacterianas. Las mitocondrias no son ni más ni menos que bacterias metidas dentro de nuestras células. Y ya hay enfermedades del ADN mitocondrial. Pero las conexiones que se producen en nuestro cuerpo se realizan a través de unos microtúbulos celulares que también son bacterianos. Es decir, se dan conexiones informativas intracelulares que son conexiones como hacen las bacterias. De modo que lo que se va aprendiendo lo vamos acumulando. ¿Esto está claro? Con lo cual tenemos casi todo automatizado. Jung, cuando hizo la fragmentación entre el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, el subconsciente y la parte consciente, el consciente es que significa muy poquito, menos del 1%. Casi todo lo tenemos automatizado. Y es que es verdad, si tuviésemos que prestar atención a casi todas las cosas, estaríamos locos, es imposible. Entonces automatizamos aquello que es menos significativo. El problema es cuando automatizamos aquello que es muy significativo desde el punto de vista vital. Y entonces estamos en la guerra de los poderes. En la guerra, yo siempre digo que una de las cosas que peor le puede ocurrir a una persona es que siempre tenga razón. ¿Cuántas veces luchamos por tener razón? Calla, escúchame. Es que yo te digo, pues anda que tú y tú más. Y tenemos un acúmulo de información histórica para tener razón que queremos imponerlo al otro. Entonces, las luchas intestinas, y nunca mejor dicho intestinas, por tener razón. Y ahora veréis por qué digo intestinas. Entonces, una persona, cuando desarrolla una capacidad lógica aplastante, normalmente tiene razón siempre. Y lo único que ocurre es que necesita tener razón, ya ha desarrollado el argumento o el arma o la estrategia del razonamiento para salirse con la suya siempre. Lo que pasa es que cuando una persona siempre tiene razón, solo se escucha a sí mismo. Entonces no tener razón es lo mejor del mundo, porque escuchas a los demás y por tanto puedes aprender. Los dos grandes elementos del triángulo de la atención, del autoconocimiento, en un vértice está la atención, en el otro está la humildad, que es la capacidad que yo tengo para aprender, y en el otro está la paciencia, la capacidad de darme oportunidades para aprender. Si yo no atiendo humilde y pacientemente, me conoceré lo que me rodea. ¿Vais entendiendo? Bien. Los fenómenos psíquicos de la afectividad, cuando hablo de emociones, hablo de procesos fisiológicos y por tanto como cualquier otra parte de mi cuerpo. Cuando hablo del mundo afectivo emocional, es en qué proyecto ese mundo emocional. ¿Vais entendiendo? El miedo, ¿en qué lo estoy proyectando? Cada uno lo proyectamos en cosas diferentes. ¿En qué proyecto la ira? ¿En qué proyecto la alegría? ¿Y en qué proyecto la tristeza? ¿De acuerdo? Las emociones, hemos dicho miedo, ira, tristeza y alegría. Bien. Las proyecciones las vamos a hacer en tres formatos. Primer formato, proyecciones pasionales. Es que a mí me encanta. ¿Habéis visto los adolescentes cuando ven a su ídolo? Eso es pasión. ¿Lo habéis visto? Bien. Pasión es cuando un equipo de fútbol te regala una victoria determinada. Pasión es cuando el político correspondiente pues gana, etcétera. La pasión lleva tal carga emocional que si la mantuviésemos un periodo de tiempo un poquito grande, nos quemaríamos, reventaríamos. Por tanto, no podemos ser pasionales mucho tiempo. La pasión
es lo que genera lo que se llama el estrés positivo. Cuando una persona es muy pasional en las cosas positivas y le gustan muchas cosas y empieza a hacer una cosa y otra y no sabe decir no a nada de las cosas que le gustan, al final termina estresado positivamente por exceso de ilusión. Por tanto, las pasiones no se pueden mantener. Es una ilusión que tengo muy grande proyectado sobre algo. Los otros son los sentimientos, que son proyecciones de mis emociones en elementos que no llevan una carga emocional demasiado grande. Entonces son las cosas de andar por casa. El cariño que tengo por mis hijos, por mi pareja, por la naturaleza, por el arte, por la música, lo que sea. ¿De acuerdo? Y puedo vivirlo durante un tiempo X porque no me lleva una carga emocional demasiado grande. Y el tercero es el estado del humor, el estado del ánimo. Veis que hay personas que están acongojadas todo el día. ¿Cómo se reconoce el acongoje de la gente que está con un estado de ánimo de miedo? Porque está en la queja. Como dice mi admirado llamado Fidel Delgado, quejorrea. ¿Verdad? Están en la quejorrea. ¿Y qué es la queja? La invalidación de uno mismo. Proyectamos la invalidación del miedo sobre mi persona. ¿Vais entendiendo? ¿Qué otro estado de ánimo? La ira. A ver, ¿conocéis personas que le digan, oye tú, dice, y tú más? ¿Verdad? Que hay algunos que están permanentemente con la ira. Observar el rostro. Está contraído. Y no es porque esté estreñido, es que está con ira. Entonces, esas formas de manifestación permanente, bien de miedo, de ira, de tristeza o de alegría. Ese estado del ánimo, qué positiva es esta gente, qué triste es esta otra, qué negativa es esta otra. Pues es lo que la emoción se instaura como algo permanente. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo que estos son formas de proyección de un estado fisiológico que son las emociones. Y casi todo está automatizado. Mis sentimientos están automatizados, mis pasiones están automatizadas y mis estados de ánimo mucho más. ¿Cómo es esta dinámica automática, innata y esta en concreto heredada? Pues fijaos qué sencillo. Un estímulo externo significativo. Si es significativo de peligro, o es significativo de daño, o es significativo de pérdida, o es significativo de satisfacción. Según como yo lo interprete, hay personas que interpretan unos como peligro, otros como pérdida, otros como daño. Los estímulos no son iguales para todos. Cada uno lo interpretamos de una forma diferente. Pero el hecho cuando yo llega un estímulo y lo interpreto como peligro, entonces siento miedo. Si lo interpreto como daño, siento ira. Si lo interpreto como pérdida, siento tristeza. Y si lo interpreto como satisfacción, siento alegría. Y esto casi todo lo tenemos automatizado. Cuando siento miedo, ¿cuál es la respuesta instintiva? Huir. Por eso se produce vasodilatación en las piernas. Lo vais viendo, ¿verdad? Entonces, si yo siento algo como peligro, alguien ha preparado una oposición, ha preparado un examen, y cuando ha llegado el momento no se ha presentado. ¿A qué pasa? Querer afrontar algo, pero el miedo ser tan grande que al final huyo. ¿Habéis huido alguna vez ante algo que habéis sentido como peligro? ¿Cuánto nos hemos dado de baja? Os digo, en la enseñanza primaria y secundaria es la profesión con mayor índice de depresivos. 13,3%. ¿Cuántos
se han dado de baja por depresión. Es una forma de huida. No puedo afrontar los disruptivos. Entonces vamos viendo que el miedo tiene una respuesta instintiva: huir. Yo estuve 4 años trabajando en un laboratorio de microbiología clínica y cada vez que cogíamos los ratones para hacerles alguna judiada, pues se cagaban, se meaban y si eran machos, eyaculaban. Es decir, porque como no podían hacer otra cosa, se cagaban en ti. Algo tenían que reaccionar. ¿Habéis oído hablar de me cagué de miedo? Relajación de esfínteres. Entonces, fijaos lo que es el miedo, una respuesta fisiológica para huir. La ira es una respuesta fisiológica para agredir. La tristeza es una respuesta fisiológica para aislarme. Si yo tengo una pérdida de un ser querido, tengo que aislarme para preparar mi vida con la pérdida de ese ser querido. ¿Vais entendiendo? La tristeza es fundamental. Si yo no vivo bien la pérdida de un ser querido y no me adecuo a vivir con esa pérdida, no tengo el duelo correspondiente, lo voy a estar arrastrando el resto de mi vida. Por eso vivir la pérdida, prepararse ante una pérdida es fundamental. Eso en los leones se han estudiado etológicamente muy bien, y una cría de león, si pierde a su madre, se mete en un rincón y se pasa 3 días, hasta que puede afrontar la vida sabiendo que ya no está su madre. Es decir, que en la naturaleza eso ocurre, y la alegría es explosiva. Todo esto tiene sus respuestas fisiológicas. Hemos dicho que los miedos ocupan las piernas y la cintura pélvica. La ira ocupa la zona abdominal. ¿Habéis visto colon irritable? Haced una prueba. Coged con una mano y apretaos fuerte en este ángulo. Y apretáis fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Duele? Ese punto en acupuntura es el colon 4, intestino grueso 4. Cuando está irritado duele. En las 2 manos, ¿eh? Mirar a ver. Y duele tanto más cuanto más irritación hay de colon. ¿De acuerdo? Es un punto muy importante para ver el grado de irritación que uno tiene desde el punto de vista fisiológico a nivel del colon. Daros cuenta que el colon es de las estructuras que más se está alterando últimamente. El estómago es otra estructura que se altera bastante. Estamos viendo la ira y cómo se proyecta anatómicamente en nuestras estructuras. Están aumentando las diabetes muchísimo porque se altera el páncreas endocrino, no solo el exocrino, sino el endocrino. Incluso hay problemas de bazo, de inflamación de bazo últimamente bastantes. Y no digamos ya el hígado, que es la madera desde el punto de vista oriental, como es la vida. Entonces vamos viendo que esta parte del triángulo de la ira es el triángulo del autoconcepto. Bazo, páncreas, estómago, hígado, vesícula biliar. Es un triángulo. En Sintergética, cuando yo trabajé con Jorge Carvajal, en Sintergética se ve muchísimo ese triángulo como autoconcepto visceral, primario, elemental, por tanto inconsciente. Y las otras 2 emociones, tenemos la tristeza, la he puesto a propósito en el lado izquierdo, y la alegría a propósito en el lado derecho. Es las 2 emociones que están en la parte torácica, en el 4º chakra. ¿Vale? Bien, eso es pura fisiología. El miedo soporta, como emoción, soporta las proyecciones de mi memoria invalidante, lo que Jung llamó la sombra, como gran arquetipo. Entonces se va a proyectar siempre el miedo para llamarnos la atención. Las emociones son siempre llamadas de atención. Es el sentir
para informarnos. Y por tanto la llamada de atención va a ser a través del miedo. Y me va a llamar la atención de aquello que es significativo, a lo cual yo tengo que atender con humildad y paciencia, para una vez comprendido poderlo trascender. Vais viendo el proceso. Primero llego al sé que no sé. Y una vez que yo ya sé que tengo algo que me incomoda, lo tengo que afrontar hasta que llegue al sé que sé. Y una vez que ya tengo las habilidades para afrontarlo, tengo que practicarlo hasta que lo haga automático y llegue al no sé qué sé. Hay un camino más corto, pero ese es válido también. Las dos caras del miedo. Esto es pura biología. Estímulo de peligro. Todo el mundo ya entiende lo que es esto, ¿verdad? Siento un estímulo peligroso para mí. Ante el estímulo peligroso, yo tengo la descarga de la emoción de miedo. Ante esa descarga de la emoción de miedo, tengo una primera respuesta automática, que es no puedo enfrentarme. Y entonces huyo. Me siento presa de un depredador y por tanto tengo que salir corriendo. La respuesta es víctima. Por eso pongo ahí la V. Pobre de mí, cómo me acecha este león. Y tengo que salir corriendo. ¿Vais viendo? Segunda respuesta. Si no puedo huir, que es la respuesta instintiva, me tengo que enfrentar. ¿Y cómo me enfrento? A través de la defensa. ¿Y cómo es la defensa? Siempre agresiva. Pensar un búfalo cafre defendiéndose de los leones. Con toda la agresividad que puede. Y si puede despanzurrar a un león, pues mejor que mejor. Es decir, la presa se defiende. ¿Cómo me defiendo? Volviéndome perseguidor. Mientras que aquí, yo me autoinvalido, pobre de mí, no puedo, soy incapaz, no puedo. Aquí me tengo que validar, vaya cornamenta que tengo. Peso 1 tonelada, le pego un meneo y lo mando a freír mona. Me tengo que validar. ¿Y cómo me valido? Siendo lo más perseguidor posible. Entonces la gente que es presa aquí se invalida. La gente que se siente presa pero que se defiende es una presa indefensiva y aquí defensiva. La presa que se defiende necesita estar reafirmándose continuamente. ¿Conocéis a gente que le gusta muchísimo hablar de sí mismo? Que empezáis, oye, mira lo que me ha pasado, ¿qué me vas a contar? Fíjate a mí. Esos que van al hospital a ver a un amigo que le acaban de operar y le dicen, ¿cómo estás? Dice, pues mira, me han dado 23 puntos aquí, a mí me dieron muchísimos más. Y dice, bueno, pero ¿vienes a verme a mí o a contarme tu vida? ¿Conocéis a alguien que no os deja nunca que os podáis explayar? ¿Que necesita ser el centro siempre? ¿Entendéis? Y además, como no les dejemos, pues se incomodan bastante e intentan machacar. ¿Por qué? Porque son presas de ataque. Se están defendiendo. Entonces vamos viendo que en ambos casos hay vulnerabilidad. En los dos se sienten presa de un peligro. Lo que pasa es que una vulnerabilidad es indefensiva y por tanto huyo, y la otra vulnerabilidad es agresiva y por tanto me defiendo. Las personas que pongan agresividad en sus formas defensivas están aquí. ¿De acuerdo? Aquí. Las personas que pongan autoinvalidación en sus formas de miedo están aquí. Ahí tenemos gran cantidad de información. Pensamos que esto es el origen de todas las patologías. Todas las proyecciones psicosomáticas tienen como origen esto.
Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer ante esta situación? La comprensión de la sombra, ahora veremos que las sombras son los miedos, y el disimulo que yo hago de los miedos apegándome a las cosas, o a las razones, o a las posesiones, entonces los arreglamos con habilidades. ¿Qué habilidades puedo desarrollar a este nivel? Saber escuchar. A veces viene una persona y empieza a contarnos una situación personal. ¿Cuántas veces le interrumpimos y le decimos, mira, lo que tú tienes que hacer es, yo en tu lugar haría, pero si lo que quiere es que nos escuche? Quiere ser escuchada esa persona, no quiere tu opinión. A mí muchas veces, cuando vienen al despacho, a la terapia, me preguntan muchas veces, Luis Emilio, ¿qué opinas? Mi respuesta siempre es otra pregunta, ¿qué quieres que opine? ¿Entendéis? Porque como le den la opinión, no vale para nada. Él tendrá que crear, él tendrá que desarrollarse, él tendrá que aprender las estrategias de afrontamiento. Entonces lo importante es que la persona que quiere ser comprendida tiene que aprender a escucharse a sí misma. Por eso, terapéuticamente, lo único que uno tiene que aprender es a saber preguntar. Escuchar es aprender a preguntar sobre lo que el otro dice. Eso es escuchar. Primero silenciar y luego preguntar sobre lo que ha dicho. Entonces la escucha es importantísima. Una vez que uno ha escuchado, ha comprendido, desarrolla la empatía. Y por supuesto, el gran poder, la imaginación. Fijaos si la imaginación es importante, que Einstein lo comprendió perfectamente y dijo, la imaginación es mucho más poderosa que el conocimiento. Una de sus frases magistrales. Entonces vemos que aquí podemos desarrollar habilidades. Claro que podemos desarrollar habilidades. Eso se puede comprar en alguna tienda y decir, mitad de cuarto por favor de escucha activa. O ponme 2 kilos de empatía. O 20 kilos de imaginación, que quiero mucha imaginación. Eso es un proceso que se desarrolla con humildad y paciencia. Y aprendiendo a jugar. Como no aprendamos a jugar, imaginaos, ni escuchamos, ni empatizamos, y mucho menos imaginamos. ¿Qué otras habilidades desde la agresividad? Ser asertivo. Asertivo no es decirle al otro cómo tiene que actuar. Asertivo es comunicarle al otro cómo me siento en cada momento. En este momento yo estoy sintiéndome de tal manera. Pero sin justificarlo, sin excusarlo, con una lógica de decir, por esto, no, me siento de esta manera. Paciente, humilde, ya lo hemos dicho. Vais viendo que son habilidades que uno tiene que buscarse dentro, no las puede encontrar fuera. Yo a la sombra le llamo coherencia intrascendente. ¿Por qué le llamo a la sombra coherencia intrascendente? Porque no sale de nosotros. Y lo único que sale de nosotros o es culpa, excusa, justificación, ahora veremos. Por tanto, es coherencia intrascendente la sombra porque es los miedos, como son insoportables. ¿Os dais cuenta que si tuviésemos vasos de dilatación permanentemente en las piernas, lo que pasaría? Vasodilatación en las piernas llevaría a un problema de presión arterial en las piernas que cada vez irían aumentando de volumen. ¿Habéis oído hablar de la elefantiasis? Imaginar, ¿verdad? Sería inviable, imposible. Con lo cual, el miedo, al no ser posible soportarlo con la vida, nosotros tenemos que disimularlo. ¿Y con qué lo disimulamos?
lo disimulamos con los apegos. Es la distracción que yo hago para poder soportar los miedos. ¿Qué son los apegos? Todo aquello que le pongo una fuerte carga emocional para defenderlos. Son mis tesoros. El anillo. Lo que yo valoro con mi vida. Mis apegos. Apegos familiares, apegos profesionales, apegos materiales y el apego más importante de todos, el tener razón. Si yo tengo razón, tengo derecho a hacer daño al otro, porque yo tengo la razón y el otro no la tiene. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto es así? Que entonces se vuelve transparente el diafragma y mi vida de sombra, mi vida visceral, sube y me hace sentir ansiedad. ¿Habéis visto que las crisis de ansiedad están aumentando cada vez más? Si veis a los médicos de familia y les preguntáis qué es lo que más recetan, os dirán ansiolíticos. Yo en el instituto llevaba una bolsita de plástico para cuando alguno de los chavales entraban en crisis de ansiedad, respiran, porque claro, se produce una hiperventilación muy fuerte, hay demasiado aporte de oxígeno al cerebro, entonces que respiren por la nariz y por la boca dentro de la bolsa de plástico. Va disminuyendo el oxígeno y subiendo el CO2, y por tanto va bajando la hiperactividad y se relajan. No le metéis la bolsa de plástico entera en la cabeza, solo se la ponéis y durante poco tiempo, porque sí, le curéis la ansiedad, pero también se tiene que ir al otro lado. Entonces la crisis de ansiedad no es ni más ni menos que una contaminación del mundo de la sombra, y tenemos el mal sentir. ¿Y qué es lo que sube? Al mal decir. Identificar siempre el mal decir con la queja o con la crítica. Da igual a lo que sea. Ninguna de las dos son justificables para un bienestar interior. ¿Entendéis? Uno no puede decir, es que se la ha ganado este desgraciado. Es que cómo no lo voy a criticar. Si es que me está haciendo la vida imposible. Pues simplemente porque te perjudicas a ti. Simplemente porque la crítica te empobrece. Igual que la queja. ¿Ya? Termino. Very quickly. Gracias, eres un sol. Mal pensar. ¿Cuántas veces nos vamos a casa y vamos con el rollo, yo le habría dicho, tendría que haberle dicho, es que tendría que, y damos la vuelta que no nos podemos dormir? Y si conciliamos un poquito el sueño, a la media hora nos hemos despertado y ¡bum! Otra vez. Mal pensar. ¿Y qué ocurre? Que entonces el séptimo chakra se vuelve espejo y vuelve a mandarnos la sombra y fortalece el miedo y el apego. Esto es vivir permanentemente en la coherencia intrascendente. Claro que somos coherentes, pero somos coherentes con la sombra, originada siempre por el miedo. ¿Qué hago ante mi dolor e ignorancia de mi sombra? Maldecir. ¿Y qué puedo hacer? Bien decir. Bien decir. ¿Y qué es bien decir? Empezar siempre por dar las gracias. No os podéis imaginar el chollo de ser agradecido. Llegar a un sitio y porque te sirven, gracias. Te ponen gracias. Feliz día. Y entonces, el dar las gracias. Saludar es dar salud. Te saludo con agradecimiento. Te doy la salud con gracia. Porque soy gracioso. ¿Vais entendiendo? Y termino. Fijaos, la medicina tradicional china nos informa de dos canales, dos meridianos. Uno yin, que va por delante, que se llama vasoconcepción. Empieza aquí en el perine y va por aquí. Termina en el labio inferior. Yin. Vasoconcepción es como me concibo a mí. Y termina aquí. El otro, que es yang, vaso gobernador,
es cómo me gobierno a mí. Y termina en el labio superior, en concreto en el paladar. ¿Qué os está indicando aquí? Que tal y como yo me concibo y me gobierno, así hablo. Curioso, ¿verdad? Más de 3000 años, ya nos lo están indicando. Como yo me concibo y me gobierno, así hablo. Entonces escuchamos cómo hablamos porque nos van a dar toda la información. Por tanto, ¿qué puedo hacer con mis miedos y apegos? Bien decir, voy a hablar bien de mí. Si yo bien digo mis apegos, como decía Carlos muy bien, mi sombra, mi ego, lo bien digo, eso es lo que tengo. Y entonces, si yo bien digo, en lugar de tener ira en el tercer chakra, tendré serenidad. ¿Y qué subirá? Amor. Y como sigo bien diciendo, tendré el bien pensar. Y entonces el séptimo chakra me iluminará. Y por tanto, afrontaré el miedo. Y se me abrirá, a ver si viene. ¡Chin, chin! Pues no ha venido. Bien, se abre una copa y entro en la trascendencia de la iluminación. El mundo de la trascendencia de la luz. Que es cuando realmente me vuelvo inocente y confiado. ¿Por qué? Porque me he vuelto agradecido. Y la vida me va a responder con la luz, con la comprensión y con la autocomprensión. Entonces vamos a empezar por bien decir, con agradecimiento, simplemente, y nos vamos a entrenar así. Y cuando nos veamos en el siguiente congreso, veremos cómo nos hemos transformado. Y veremos diciendo, oye, no te puedes imaginar, es que ya no necesito ni zapatos, me han salido las alas. Muchísimas gracias. Ahora preguntas. Si no hay otras preguntas, a mí me gustaría que contases un poquito a todos nuestros amigos y amigas qué es la Escuela Oliver. Yo me jubilé cuando cumplí los 60, hace 3 años, y me jubilé para montar Escuela Oliver. Escuela Oliver no es por mi apellido Oliver, sino porque era el apellido de mi padre. Mi padre fue maestro de escuela, 52 años, somos de Alicante, y él tuvo destinos antes de la guerra civil y posteriores a la guerra civil, cuando pasa más hambre que un maestro de escuela. Y entonces, el ver la vida de mi padre, pues fue muy decisiva para sus 3 hijos. Además, la imagen de mi madre fue un ángel que vino y se fue. Y solo vino para compartir esos momentos. Entonces, en honor a mi padre, a sus 52 años de maestro, pues hemos creado la Escuela Oliver. ¿Con qué finalidad la Escuela Oliver? Pues simplemente con la finalidad de compartirse. Compartirse es partirse en todas las partes que puedas partirte para entregarte por completo en cada una de ellas. Eso es compartirse. Entonces, si yo me puedo partir en 3, en cada una me tengo que entregar por completo, porque cada parte tengo que ir completo. Porque compartirse es holístico y cada parte eres tú por completo. Entonces, compartir es dar todo aquello que tienes y que sabes. Y esa es la finalidad de Escuela Oliver, compartir todo lo que uno sabe y tiene. Y en ello estamos. Llevamos 3 años, lo estamos compartiendo con el mayor número de personas posibles y intentamos asociarnos en ese compartirnos pues con el mayor número de personas también. De manera que el 100% de los beneficios que se generen en ese compartir, porque los que no puedan aportar nada, económicamente me refiero, pues no aportan nada. Y los que puedan aportar económicamente, el 100% de ese aporte va a mi debilidad, que son
los niños y los adolescentes en riesgo de exclusión social. Esos chavales que están en centros de acogida y que no tienen referentes. ¿Entendéis? Imaginar lo que es vivir la vida sin un referente. Yo conocí una chiquita de 17 años debajo de un puente, súper violada, súper maltratada. Fue un año que estaba yo en comisión de servicios en la unidad de psiquiatría del Gregorio Marañón, de adolescentes, y le trajo la policía esposada, le quitó las esposas y de un puñetazo le quitó 2 dientes a un policía, le tumbó. Le llamábamos la hija del exorcista. Una muchacha brutal, algo increíble. Bueno, pues esta chiquita, después de acompañarla, porque lo único que haces es acompañar. A mí me gusta mucho la palabra compañero. Compañero quiere decir comer, y pañero pan, comer del mismo pan del otro. Entonces, ser compañero de viaje es ponerte al lado del otro y sentir lo que el otro siente, pero permitiéndole que el otro siga. Y tú solo estás a su lado. Y esta chiquita me di cuenta que tenía mucha facilidad para los idiomas. Entonces le pagamos un viaje a Irlanda y aprendió inglés perfectamente. Ahora es traductora bilingüe, tiene ya 40 años, traductora bilingüe allí, sigue siendo más bruta que un arao y su agresividad la va controlando, pero ha rehecho su vida. Lo único que su necesidad es llamarme papá, porque dijo que como no tenía referente le apetecía llamar papá. Y entonces, bueno, pues le ha dado por ahí. Pues eso es Escuela Oliver, intentar compartir lo que uno sabe y lo que tiene, pero asociándonos con el mayor número de personas posible, es decir, ahí está abierto todo. Pero ¿cómo? Ese vínculo con la naturaleza, la metodología que utilizáis. Pepa, es que está enchufada, ¿eh? Porque ya hemos hablado. Es que es un proyecto que está ahora no ha sido ni gestado. Está todavía óvulo y espermatozoide por ahí buscándose. Pero se fecundará. Y es un proyecto en el que, pues lo que uno sabe, en este caso, pues yo soy profe de biología. Y entonces lo que sé es esa parte. Pero a la vez yo he pintado, me gusta mucho el deporte, y entonces hay un eje temático que es la naturaleza. Porque nosotros somos naturaleza. Si yo aprendo a respetar la naturaleza, aprendo a respetarme a mí. Y es curiosísimo la resonancia que se produce cuando hay respeto a la naturaleza en el autoconocimiento, es brutal. Entonces el eje temático será la naturaleza. La naturaleza vista desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista deportivo y de juegos, desde el punto de vista musical, baile, cantos, instrumentos, lo que sea, y desde el punto de vista artístico también, pictórico, que aprendan a hacer ilustración de campo. Entonces todo eso, trabajarlo con los chavales en riesgo de exclusión social es una maravilla. Entonces la idea que tenemos es ese proyecto sacarlo para que haya mucha gente que quiera formarse para luego trabajar con estos chavales. La demanda es brutal, no podéis imaginar. La cantidad, hay personas que están trabajando con 6, 8 y hasta 10 chavales en riesgo de exclusión social. Un solo educador. Eso es imposible, es inviable. Un educador puede llevar 1 o 2 como mucho. Pero se necesitan personas que atiendan a estos chavales, porque es una labor preventiva. Luego es fácil atacar a los delincuentes, ¿verdad? Y decir que los quitamos del medio porque son molestos. Pero si hacemos una labor preventiva, se corregiría gran cantidad de procesos de delincuencia. Entonces, el hacerlo por esta vía y formar a formadores, a educadores que quieran trabajar con estos chavales, y vale la pena con que haya una pequeña sensibilidad. Entonces, está abierto y yo voy a hacer el borrador este verano y para el próximo curso yo tengo la de formación académica y el año empieza en septiembre.
Y termina en junio. Entonces, para el próximo curso, pues a través de Fundación Valores y otras asociaciones y esto, pues lo daremos a conocer. Entonces estaréis informados con toda seguridad. ¿Más o menos está bien? Pero volvemos al miedo. A ver, mira, quería preguntarte que realmente en un estado de crisis como el que estamos viviendo, donde todo, al fin y al cabo, estamos hablando de miedo. Gracias, cariño. Y llega un momento en donde las dos cuestiones que tú planteas, cuando aparece el miedo, es huir o atacar, pues realmente estamos viendo que no se produce. Entonces es como que estamos viendo que estamos en una actitud de resignación. Y evidentemente parece que tenemos acomodación a la situación, pero claro, no le estamos dando salida a ninguna de las emociones que nos invaden. Y digo, ¿qué peligro estamos teniendo en una sociedad donde se está implantando esta resignación y no le estamos dando salida ni a la ira ni a ninguna de las emociones que nos afectan a través de los dos elementos, o huida o ataque? Vale. Perfecto. Muchísimas gracias. Fijaos, mi campo de investigación es la etología y de ahí lo proyecto. ¿Qué es lo que hace una presa cuando huye y ya es cogida por el depredador? Se deja matar. ¿Lo habéis entendido? Libera una cantidad de endorfinas encefalinas, que son opiáceos, para no sentir dolor, y se deja matar. Está claro, ¿verdad? Entonces lo que tú has hablado es del estado de la respuesta al miedo cuando huimos, pero ya nos sentimos que somos incapaces de seguir huyendo, y entonces nos dejamos matar, sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos matando. ¿Vais viendo? Es decir, los puntos, primero es huir. Si ya no puedo huir más, me defiendo. Y si ya no me puedo defender, me anestesio. Sería el concepto de indefensión aprendida, ¿no? Perfecto. Ese es. La indefensión aprendida. Y es, soy tan poco válido que me podéis hacer... Daos cuenta de una cosa, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género viene determinado porque una indefensión aprendida permite al violento que sea violento. A mí hay una conferencia que me encanta dar, que es el dimorfismo sexual del cerebro. Somos hombre y mujer bastante diferentes. Entonces el hombre es mucho más primitivo que la mujer. Y me he quedado poco, mucho más primitivo. La testosterona, no podéis imaginar cómo genera primitivismo en el cerebro masculino. Hay una zona del tecto del mesencéfalo, del techo, que es la zona gris periaqueductal, que es varias veces más grande en el hombre que en la mujer. Y viene determinado por la testosterona. ¿Y qué es eso? Jerarquía, ritualismo, poder. ¿Habéis visto que los hombres en el momento que salimos al campo tenemos que echar una meadita en el árbol? Marcaje de territorio. Zona gris, cuando marquéis el territorio, es decir, zona gris periaqueductal del mesencéfalo, ¿eh? Jerarquía, dominio. Y contra eso, pues tendremos que ir aprendiendo. Os dais cuenta que una de las formas de defensa de la mujer ante la invalidación es generar una conducta machista, en lugar de desarrollar una actitud mucho más comprensiva y autosuficiente. Entonces, daos cuenta que todo lo que sea conductas de miedo, que son huida, defensa agresiva o invalidación, no nos conduce a ningún sitio. Por eso el truco es aprendo, comprendo por qué siento el miedo, comprendo mi sombra y la tengo que trascender. ¿Vale? Por ahí te quería preguntar. Esa sombra, cuando has sentido... A ver si nos podías contar un poquito cómo...
evolucionaste. Gracias, cariño. Experiencia personal tuya, ¿no? ¿Qué cosas has hecho para el bien decir cuando te observaste y te fuiste dando cuenta que esa sombra había miedo, que había ira, que podía haber cualquier cosa que no querías aceptar, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaste a trascender y a bien decir? ¿O qué cosas le has dicho para bien decirte? Gracias. Hay una cosa, yo me remonto un poco a mi infancia. Esos años 50, en los pueblos de España perdidos, donde pues no había ni luz eléctrica, ni agua, ni nada. Y bastante penuria. Bueno, televisión no había ni radio, o sea, teníamos el candil. Entonces, mi madre, porque mi padre tenía que hacer permanencias, no sé si hay las permanencias, ¿verdad? La alfabetización, dar clase, se levantaba a las 6 de la mañana, daba de 6 a 8 permanencias de alfabetización a los adultos, luego se iba a clase y luego por la tarde de 10 a 12 otra vez permanencia y así. Yo a mi padre solo le vi trabajar. Y ahí, como el habilitado iba cada 4 o 5 meses a pagar, le pagaban con materias primas, pues 1 kilo de patatas o lo que fuera. Entonces la ventaja es que mi madre, que era actriz de teatro, cantante de ópera, pianista, pues nos hacía una demostración cada noche. Y a sus 3 hijos decía: buenas noches, caballeros, buenas noches, señorita, pueden elegir. Los nocturnos de Chopin están muy calentitos hoy, o una declamación dramática, un área de ópera. Imaginad lo que es vivir cada noche como lo de la vida es bella, como un cuento. ¿Vais viendo? Claro, el desarrollo de la imaginación es absoluto. Entonces yo iba al cole, que era la clase de mi padre, y no entendía nada. Y me refugiaba en mi mundo mágico. Yo a los 12 años, cuando llegué a Madrid, me di cuenta que la gente normalmente no ve el aura de los seres vivos. Y yo dije, pero qué gente más rara que no ve el aura. Y el raro me di cuenta que era yo. Gracias. Entonces, te contesto con este ejemplo. Es decir, todo el secreto está en el bien decir. Cuando disfrutas de la vida a través de la imaginación y te crees que volar es posible, todo es posible. ¿Alguno de los que están aquí no habéis soñado alguna vez que voláis? ¿Verdad? Eso técnicamente se le llaman sueños compensatorios. Yo no dudo que el mundo onírico es una realidad. Una realidad. Lo que pasa es que es una realidad en otra dimensión. Por tanto, volar, volamos. No tengáis ninguna duda. Lo que pasa es que es incómodo para la gente ortodoxa el que otros vuelen. ¿Entendéis? Entonces vamos a empezar a volar. A ver hasta dónde llegamos. No sé si te he contestado. Gracias a ti. Me han enseñado cartulina roja ya 3 veces. Si hay alguna pregunta o... Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.